Venezuela está en crisis. Bueno, no importa cuándo escuches esto. eh, se, se ha vuelto un tema recurrente, ¿no? No es un secreto para nadie que Venezuela atraviesa una crisis desde hace varios años, una crisis económica, política, social, a diferentes niveles, ¿no? Sin embargo, hoy hay una actualización importante sobre la crisis de Venezuela, una crisis política particularmente. Vamos a ver lo que el Clarín tiene que decir al respecto. Acá está. En medio de las protestas, tensión en Venezuela. Juan Guaidó juró como presidente encargado del país y Donald Trump lo reconoció. Mientras las calles de Caracas viven una jornada de protestas opositoras, el líder de la Asamblea Nacional, que es el legislativo allá, el Parlamento, Juan Guaidó, se autoproclamó este miércoles presidente de Venezuela. Casi de inmediato, el estadounidense Donald Trump lo reconoció como mandatario legítimo. Y dice Guaidó, ¿no? Este es un fragmento de su discurso. Hoy, 23 de enero de 2019, en mi condición de presidente de la Asamblea Nacional, invocando los artículos 233 de la Constitución, ante Dios Todopoderoso, porque, claro, ¿no? Dios, juro asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como presidente encargado de Venezuela, aseguró Guaidó al encabezar un acto en Caracas. Guaidó, en un discurso de casi 15 minutos, fue presentado como único líder venezolano reconocido en el mundo entero, pese a que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela desconoció recientemente la legitimidad de este órgano que tiene mayoría opositora. Entonces la Suprema Corte, digamos, allá, no reconoce este acto, ¿no? Esto se agrava o se hace más complejo porque no solo Estados Unidos, sino Argentina y otros 12 países, hasta el momento, van 14, han reconocido al titular del Parlamento de Venezuela, Juan Guaidó. Hasta ahora, los mandatarios de Brasil, sigue informando el Clarín, Jair Bolsonaro, en Colombia Iván Duque, Costa Rica, Carlos Alvarado, Ecuador Lenín Moreno y la presidenta de Perú, Mercedes Arauz, se manifestaron desde Davos, Suiza, en tanto que más tarde se sumaron los funcionarios de Chile, Canadá, Puerto Rico, Guatemala, Honduras, Panamá y Paraguay. A esto, México se pronunció a través del vocero del presidente, Jesús Ramírez Cuevas. Este es un artículo de Proceso. Y Ramírez Cuevas dijo en Twitter, porque, por supuesto, el gobierno mexicano analiza la situación en Venezuela. Hasta el momento no hay ningún cambio en sus relaciones diplomáticas con ese país ni con su gobierno, escribió. Entonces, así las cosas, ¿no? Digamos, hubo, para quienes no han seguido este tema un poco más a detalle, se convocaron elecciones el 10 de enero, si no mal recuerdo, y para sorpresa de nadie, ¿no? Maduro quedó electo, ¿no? Surgió electo de ese proceso electoral que estuvo absolutamente lleno de irregularidades, ¿no? Hubo represión, hubieron violencia, robo de urnas, destrucción de urnas, o sea, hay muchas irregularidades, ¿no? Alrededor del proceso electoral de Venezuela. El órgano legislativo, presidido por Guaidó, no reconoció el resultado de las elecciones y muchos órganos internacionales no lo reconocieron, incluidos la Organización de Estados Americanos, ¿no? La OEA. O sea, dentro del fervor y la animadversión en contra de Maduro, hoy Juan Guaidó se autoproclama el presidente legítimo de Venezuela, invocando un artículo de la Constitución que la Suprema Corte de Justicia de Venezuela desconoce, ¿no? Desconoce la legitimidad del proceso como lo hizo Guaidó. Ahora, digo, para hablar de la situación de Venezuela, no es ningún secreto que es una dictadura, tal cual, que el proceso
electoral reciente no fue un proceso legítimo y muchas organizaciones a nivel internacional, incluyendo Amnistía Internacional, la OEA que ya mencionamos y otros observadores, dijeron este proceso está empantanado y no debería ser legítimo, ¿no? Y es el proceso que le está dando a Maduro hoy en día su segundo término en Venezuela. Ahora, o sea, Maduro es un dictador, sí, o sea, no hay, digamos, no hay mucha controversia, ¿no?, al respecto. Digo, hay quien tendrá controversia, pero para mí, o sea, en mi mente no es controversial decir que Maduro es un dictador. Sin embargo, cuando se analizan las condiciones de Venezuela, muchas veces se omiten las condiciones económicas que han llevado a este punto a Venezuela. Y yo argumentaría dos principales argumentos, ¿no? El primero es el bloqueo económico que tiene por parte de Estados Unidos. Es muy difícil en una economía en el siglo XXI, ¿no?, que estamos tan interconectados, prescindir de una de las principales potencias económicas del mundo, ¿no?, y de todas sus empresas. Entonces, y además, o sea, no solo es Cuba quien tiene un tipo de bloqueo, sino Venezuela, ¿no? Entonces, factores externos sin duda están exacerbando la crisis económica al interior de Venezuela. Y la otra muy importante es el movimiento ajeno a las condiciones del mercado de los precios del petróleo. Es decir, está la OPEP, ¿no?, la Organización de Países Productores de Petróleo, en que por cierto México pudo entrar a esta organización en los 80s y decidió no hacerlo, pero eso es otra historia. La OPEP es lo que se conoce en términos económicos un cártel, o sea, está constituido tal cual como un cártel de petróleos. Son los países que más petróleo producen y se juntan periódicamente y deciden subir, bajar la producción, subir, bajar los precios del petróleo, aumentar, disminuir la demanda, es decir, distorsionar el mercado para favorecerse ellos mismos con los precios de petróleo. Por supuesto está Arabia Saudita, están otros poderes que sirven los intereses muchas veces de Estados Unidos, ¿no? Pero es un tema, digamos, más macro, ¿no? Pero sin duda, o sea, si quieres analizar las condiciones económicas de un país eminentemente petrolero como es Venezuela, o sea, hay que poner también estos matices, ¿no?, que muchas veces no se platican. Pero bueno, eso es un poco hablar de Venezuela. Lo que quiero abordar ahorita es la cobertura que se le está dando al hecho de que México haya dicho básicamente, pues estamos viendo cómo salen las cosas. Por ahora, o sea, de nuestra parte, las cosas siguen igual, ¿no?, hasta nuevo aviso. Y todos los tweets, bueno, la mayoría, y cobertura en redes sociales y por medios establecidos de comunicación, hablan de esto como poniendo el grito en el cielo, ¿no? O sea, AMLO reconoce a Maduro, no puede ser, ¿no? O sea, estamos, claro, ¿no? Es Venezuela, ¿no? México, AMLO, Venezuela, o sea, por supuesto que ya sabíamos, ¿no? Es como o sea, como si hubieran agarrado al gobierno de López Obrador con, o sea, con un cuerpo ahí tirado y una pistola en la mano, ¿no? O sea, ajá, ¿no? O sea, y no, esto es lo que se llama principios de política exterior. El artículo 89, fracción 10 constitucional, le dan al presidente o sea, es el artículo que habla de la política exterior y cómo se lleva, ¿no? Es el Ejecutivo mexicano quien tiene esa facultad y la delega, por supuesto, a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a sus representaciones diplomáticas, ¿no? En el mismo 89 hay una parte de los principios que conducen la política exterior de México. Dos de ellos, que son extremadamente importantes, en mi opinión, y no nada más en mi opinión, sino en la opinión de cualquiera que sepa de estos temas, es el principio de autodeterminación de los pueblos y el principio de no intervención. Ahora, el argumento
en contra, pues, de esta postura es, claro, ¿no? O sea, si hay una crisis en un país, ¿por qué no pronunciarse en contra de la crisis? O sea, ¿qué tiene de malo pronunciarse ante una crisis? Que esto era la usanza normal, o sea, en la segunda parte de los 1800 y todavía al principio de los 1900 del siglo XX. Esto se acostumbraba mucho, ¿no? O sea, un país, por ejemplo, no era legítimo sino hasta que los demás o un buen número de los demás países te reconocían como gobierno legítimo de tu estado. Esto, por supuesto, en un contexto internacional donde habían golpes de estado a cada rato, ¿no? Entonces, en México pasó mucho eso también. Muchas veces tuvimos en periodos históricos dos gobiernos paralelos, ¿no? Y ante el escenario internacional, quien tuviera el reconocimiento o la mayor parte del reconocimiento era el gobierno legítimo. Hoy en día eso por supuesto está en desuso, ¿no? Por decirlo menos, y en buena parte a México. O sea, esta parte mucha gente no la conoce. México era líder en política exterior y mucho gracias a los principios de política exterior se llama doctrina Estrada por Genaro Estrada, ¿era Genaro? Gerardo, no me acuerdo el nombre, pero un diplomático mexicano que se le ocurrió, dice, bueno, o sea, si, o sea, para no estar favoreciendo algunos regímenes y luego otros no, y luego cambiamos el gobierno y ya estamos en contra del anterior régimen, y, o sea, para no, o sea, envolvernos en toda esta maraña de cuestiones políticas y dirigir una política exterior de Estado, ¿no? No de gobiernos, no de periodos, no de prioridades políticas o partidistas, sino una política exterior de Estado. Entonces, ¿por qué no estos lineamientos que nos guíen, ¿no? Nuestro actuar hacia el exterior? Que por cierto la ONU, esto fue en los por ahí de 1930, lo que estoy platicando, y la ONU recoge estos principios de política exterior y son, o sea, están tal cual pegadas, copy-paste casi, en los documentos fundacionales de Naciones Unidas. O sea, tú los puedes leer y son prácticamente palabra por palabra los mismos principios de política exterior que México aplicó o propuso. Ahora, ¿por qué se está haciendo tanto escándalo? Pues porque dejamos de aplicarlos, ¿no? Desde los gobiernos panistas y en menor medida el último gobierno priista de Enrique Peña Nieto, que, o sea, para darle un poco de crédito, condujo de manera bastante más congruente la política exterior. O sea, es de las pocas cosas que se le puede dar crédito al sexenio más sangriento de la historia, ¿no? Y priista, ¿no? Sobre todo. Pero para ser justos, Peña Nieto condujo de mejor manera la política exterior, pero los panistas no. O sea, los panistas, Fox y Calderón, sí se metían a asuntos internos, ¿no? De política interna de diferentes países, ¿no? Muy famosamente con Cuba, con el mismo Venezuela. O sea, ellos sí tomaban posturas a favor o en contra de ciertos regímenes, les conviniera o no, ¿no? El asunto. Esto se conoció como la doctrina Castañeda, ¿no? Puedes googlearlo y saber un poco más de ello. Pero el problema con esto, y regreso al punto, ¿no? Básico, es que esto genera incongruencias e inconsistencias a una política de Estado. Y lo estamos viendo, por ejemplo, con Donald Trump, ¿no? O sea, alguien como Obama, por ejemplo, no era ningún amigo de Venezuela, ¿no? Ningún amigo de Hugo Chávez, ningún amigo de Maduro. O sea, él era pues bastante mesurado en sus comentarios, pero por supuesto nunca abiertamente condenó y dijo ese régimen es ilegítimo, como sí lo está haciendo Donald Trump ahora. Y Bolsonaro, por supuesto, de derecha, y Canadá, que se alinea un poco con Estados Unidos,
y vemos cómo se empiezan a mover las piezas, ¿no? En el mundo. Hay algunos que abiertamente reconocen al gobierno de Maduro como el legítimo, como Turquía y Bolivia, si no me recuerdo hasta ahora. Y bueno, México pues está tomando la única postura congruente, pues, o sea, congruente con los principios de política exterior y congruente con la historia, o por lo menos con el mejor periodo histórico en el que México se condujo a nivel internacional. O sea, México era, gracias a la aplicación de los principios de política exterior, era líder moral de toda América Latina. O sea, muchos países de América Latina, incluyendo Brasil, que hoy es, por supuesto, el país más importante de la región en términos económicos y demográficos, se esperaban a ver qué postura tomaba México, pues básicamente para sumarse, no para adherirse a la postura de México. Esto es muy famoso, por ejemplo, en la crisis de los misiles, donde México toma una postura bastante congruente. También en las dictaduras militares y golpes de Estado en Latinoamérica, México se limitaba a dejar o sacar sus misiones diplomáticas en cada estado, pero nunca se pronunció, o sea, sí, estamos a favor del régimen o estamos a favor del golpe de Estado, porque no puedes hacer eso. O sea, como país, simplemente, si quieres ser congruente en tu conducción en asuntos internacionales, no puedes empezar a tomar posturas así de radicales, pues. Incluso cuando son regímenes como el de Maduro, que podemos estar de acuerdo en que es un régimen autoritario, sí es de izquierda, ¿no? Yo soy de izquierda, pero la de Maduro es una izquierda autoritaria que yo no tengo por qué defender porque no creo en su forma de hacer las cosas. Yo creo en una izquierda libertaria, como los escandinavos, como Dinamarca, Suecia, Islandia, Finlandia, etcétera, como Canadá, como Reino Unido. Bueno, Reino Unido ahorita es de derecha, pero el movimiento laborista de Reino Unido me parece sumamente interesante. En fin, o sea, no, el punto es, se pueden hacer las dos cosas, pues. Podemos decir que Maduro es un dictador, es un tirano, pero también podemos decir que como país no podemos empezar a tomar posturas radicales en este tipo de cosas, o caemos en el riesgo de ser tan incongruentes como fueron Fox y Calderón.